Estructuras y funciones del sistema nervioso, por Carol Castillo. Nuestro sistema nervioso es aquel que es el encargado de controlar y coordinar nuestro organismo, captando señales internas y del ambiente para poder procesar esa información y brindar respuestas hacia diferentes partes de nuestro cuerpo. Está formado por el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central, a su vez, está formado por el encéfalo, que contiene al cerebro, corteza cerebral, cerebelo, tallo o tronco encefálico y diencéfalo, y la médula espinal. Y a su vez, el sistema nervioso periférico lo forma el sistema nervioso aferente y el sistema nervioso preferente, que lo constituyen el motor somático y el periférico visceral o autónomo. El sistema nervioso central está conformado, como dijimos, en primer lugar por el encéfalo, que comprende al cerebro, el cerebelo, el tronco encefálico y el diencéfalo. Nuestro cerebro posee dos hemisferios, derecho e izquierdo, intercomunicados entre sí gracias al cuerpo calloso. Nuestro cerebro también tiene 4 lóbulos. El lóbulo frontal, que se encarga de procesar las acciones de planificación y acción y aquellas que nos hacen ser realmente humanos, diferenciándonos de los otros seres vivos de nuestro planeta. El lóbulo parietal, que está aquí, nuestro lóbulo parietal es aquel que procesa las sensaciones, el procesamiento espacial y también nos permite el aprendizaje de las letras. El lóbulo temporal, que está sobre nuestro oído, obviamente por la ubicación va a procesar la información auditiva y también encargarse del lenguaje y de la memoria. Y el lóbulo occipital, que está esta zona de aquí atrás, está en la parte trasera de nuestro cráneo. Aquí se va a procesar toda la información visual. Nuestro cerebro posee dos hemisferios, derecho e izquierdo. El cerebelo. El cerebelo se encuentra ubicado en la parte de abajo del lóbulo occipital. El cerebelo. El cerebelo se encuentra ubicado en la parte de abajo del lóbulo occipital, de los lóbulos occipitales. También posee dos lóbulos unidos mediante la vermis. En el cerebelo es que se desarrollan aquellas funciones que están relacionadas con la capacidad de poder estar erguidos, el poder mantener un balance mientras realizamos alguna actividad física y también tener coordinación. La corteza cerebral está formada por la sustancia gris, que se nota aquí, es un poco más oscura, y la sustancia blanca, que está en la parte interna. Toda esta sustancia está formada por millones de neuronas. La parte gris contiene la parte amielínica de las neuronas, es decir, los cuerpos o somas de las neuronas están en la sustancia gris, que contiene en el núcleo la información genética que todos poseemos. Mientras en la sustancia blanca se encuentran los axones, que contienen las vainas de mielina, dados gracias a las células de Schwann, que son unas células gliales específicas, que permiten la mielinización de estas neuronas y así pueden hacer mucho más efectivo el traslado de la información eléctrica y química mediante los neurotransmisores de una célula a otra, de una neurona a otra, posibilitando que las sinapsis sean más eficientes.
El tallo o tronco encefálico se ubica entre la médula espinal y el diencéfalo y está formado por el bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo. En el tronco encefálico hay dos núcleos sensoriales y motores que son los responsables del mantenimiento de la vida, es decir, de la actividad cardíaca, la respiración, todas aquellas acciones que no son voluntarias. Para conocer las estructuras que forman el diencéfalo tenemos que realizar un corte transversal a lo largo del cerebro e ir a la profundidad, pues allí se encuentran. La médula espinal es la vía de comunicación entre el encéfalo y el resto de nuestro cuerpo y es la responsable de los reflejos involuntarios. Hablemos ahora de la otra parte del sistema nervioso, el sistema nervioso periférico. Está compuesto por dos partes, el sistema nervioso periférico aferente y el sistema nervioso periférico eferente. El sistema nervioso periférico aferente es aquel que posee conexiones que ingresan al sistema nervioso, o sea, llevan información que se ha obtenido en el ambiente interno o externo mediante estímulos eléctricos, mientras que el sistema nervioso eferente está formado por proyecciones nerviosas que salen del sistema nervioso. Lo que quiere decir que es ese sistema el que lleva las respuestas con la información emitida del sistema nervioso hacia las diferentes partes del cuerpo. Y se puede organizar en dos estructuras, el sistema nervioso periférico motor somático, que es el que va a dar respuestas de movimientos o reflejos, es decir, las respuestas que va a dar el cerebro van a ser movimientos, reflejos involuntarios, rítmicos, semivoluntarios o voluntarios. O el sistema periférico visceral o autónomo, que es el que controla los movimientos viscerales y las secreciones glandulares. Las respuestas van a ir a nivel de esas partes de nuestros organismos. Análisis de caso. La cicuta. Érase una vez un filósofo llamado Sócrates. Tuvo muchos followers y fans, tanto así que llenaba las plazas con su discurso. ¿Sabes dónde está Sócrates? No, sucede algo malo, dijo un hombre. Pero también ganó muchos enemigos y personas que querían hacerle algo muy perverso. Sócrates es culpable. Se busca Sócrates. Sócrates había sido condenado a muerte por sus ideas y alguien tenía que prevenirlo. Sócrates, te han condenado a muerte. ¡Oh! Luego de esta amenaza de la sentencia que recibe Sócrates, cuando recibe esta información y la es captada por sus sentidos, en ese momento inmediatamente es procesada y llevada a su sistema límbico, el cual actúa percibiendo esta información de la sentencia como una obvia amenaza a su supervivencia. En ese momento, el sistema simpático envía información hacia el hipotálamo para que se active la segregación de hormonas y neurotransmisores como la adrenalina, el cortisol, para que él pueda enfrentar en ese momento y rápido un proceso de huida. El cuerpo se prepara para preservar su integridad, es decir, que incrementa su ritmo cardíaco, sus pupilas se dilatan, empieza a respirar mucho más rápido, aumenta el tono muscular y la sangre se va hacia las extremidades para poder correr y huir.
Muy bien, y quiero compartir con ustedes el caso de mi experiencia personal. Este es el caso de un niño que ya de 12 años, de una zona donde trabajo, que es una zona bastante empobrecida. En ese entonces el salón de clases en el que estábamos era de carrizos, así que se podía ver entre los espacios que venían o no los estudiantes y él acostumbraba a llegar siempre tarde. Ya había hablado con él en varias ocasiones y habíamos hecho el compromiso de su puntualidad, así que en cuanto no llegó, se tardó más de media hora y lo vi llegar a través de ese espacio en los carrizos, como les digo, con bastante lentitud al caminar. Se activó mi sistema límbico eh, hacia el sentido de sentir un poco de molestia, de fastidio, porque no estaba cumpliendo su compromiso. Sentí los latidos de mi corazón un poco más rápidos, un calor, ¿no? Su aumento de temperatura. Y salí, o sea, activé mi sistema motor, salí y levanté la voz diciéndole, por favor, apúrate, estás llegando otra vez tarde. ¿Qué fue de tu compromiso? Volví a ingresar al salón, esperé que llegara, todavía tardó en llegar un poco. Y cuando llega, deja sobre mi mesa una bolsa con un poco tosco el movimiento. Así que le pregunté, todavía molesta, ¿y qué es eso que has traído? ¿Por qué te has demorado tanto? Solo bajó la mirada, como acostumbraba siempre, porque tenía un gesto adusto, serio, no solía sonreír mucho. Es para usted, es para usted. Y abrí la bolsa y eran un grupo de plátanos, de bananos, negros, sucitos. Y le digo, pero ¿por qué te has demorado? Es para usted, solo me decía y levantaba un poco la voz. En ese momento eh, pude comprender la información ya no solamente desde mi sistema límbico, sino también de mi zona prefrontal. Eh, Vi los plátanos, noté que sus manos estaban ennegrecidas por la savia que tiene la planta del plátano, por la hora, el gesto en el que venía. Entonces entendí que él había llegado tarde porque había ido a algún lugar a sacar esos plátanos y traerlos para mí, que eso era una muestra de su afecto, de su consideración hacia mi persona. En ese momento, en mi sistema límbico seguramente se activaron otro tipo de neurotransmisores, supongo que la dopamina, em, la oxitocina estaban allí presentes porque mi gesto cambió completamente. Se me dibujó una sonrisa como ahora que lo recuerdo y eh, se agregaron hormonas en mí, el sistema autónomo periférico habrá pasado eso, así que le agradecí mucho, le dije si podía darle un abrazo como agradecimiento. Él solo movió la cabeza y aunque no correspondió porque no era muy afectuoso, igual lo abracé y le agradecí mucho y le dije que si podía compartir esos bananos con él, porque yo sabía cuánta falta le podía hacer los alimentos muchas veces, pero él solo volvió a ceñir el- su gesto y decirme, son para usted. Entonces no volví a decir nada, solo le agradecí mucho y bueno, así es como termina esta exposición del tema del sistema nervioso. Muchas gracias por toda su atención.